Bienvenidos, amantes de los relatos inquietantes y las mentes complejas. Antes de comenzar con este fascinante viaje, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy les traemos una de las obras más intrigantes de Edgar Allan Poe, El demonio de la perversidad, un cuento que explora las sombras de nuestra psicología. ¿Alguna vez te has sentido impulsado a hacer algo sabiendo que no debería serlo? Poe, en este relato, da voz a ese impulso irracional que nos empuja a actuar en contra de nuestra propia razón y bienestar. En este viaje, nos sumergiremos en las profundidades de la mente humana, explorando cómo la perversidad, ese demonio interior, puede controlarnos sin que nos demos cuenta. Esta narración estará dividida en 15 capítulos, y cada uno de ellos nos llevará más cerca del corazón de esta oscura reflexión filosófica. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. La naturaleza de la perversidad. En el alma humana, hay algo que no puede ser explicado por la razón ni la lógica, una inclinación misteriosa y oscura que parece surgir sin razón alguna. Esta fuerza no busca un objetivo concreto, no tiene ninguna utilidad material ni alguna justificación emocional. Es un impulso que empuja al individuo a actuar de manera irracional, contra su propio interés, sin un propósito definido más allá de la satisfacción de ceder a un deseo irracional. Este fenómeno es lo que el narrador del relato denomina el demonio de la perversidad. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo la mente humana se ve influenciada por pasiones, deseos y emociones. Pero hay algo aún más incomprensible que ocurre de vez en cuando, un tipo de impulso que no está relacionado con ninguna de estas fuerzas, que no busca gratificación inmediata ni satisfacción de deseos básicos. Es un tipo de deseo que surge de lo más profundo del ser, uno que es tan irracional que desafía toda lógica. Es una especie de necesidad inexplicable de hacer lo que sabemos que no debemos hacer, de seguir un camino que sabemos que nos llevará a la ruina, simplemente porque ese camino es el que no debemos tomar. El narrador describe este impulso como una fuerza invisible, un demonio que mora en lo más recóndito de la mente humana, esperando pacientemente el momento oportuno para actuar. Y lo más aterrador de todo es que, aunque se es plenamente consciente de este demonio, no siempre se puede evitar su influencia. Este es un aspecto fundamental de la perversidad, no es una tendencia aislada o una simple inclinación hacia el mal, sino algo mucho más insidioso. Es la sensación de que, a pesar de que somos conscientes de lo que estamos haciendo, no podemos resistirnos a hacerlo. El narrador observa que este impulso de perversidad no tiene ninguna motivación concreta. No es un acto que busque venganza, ni un deseo de hacer daño a otros. No responde a ninguna necesidad material o a un interés egoísta. La perversidad, entonces, se presenta como un acto inútil, vacío de propósito, pero irremediablemente tentador. En algunos casos, esta tentación puede tomar formas inofensivas. Un pequeño error, una mentira trivial, una travesura sin mayor repercusión. Pero en otros casos, el impulso perverso puede llevar a decisiones mucho más graves, aquellas que no solo dañan al individuo, sino a aquellos que lo rodean. Lo fascinante y aterrador de esta perversidad es que no se limita al ámbito de lo trivial. A veces, las personas se sienten inclinadas a realizar actos que claramente las perjudicarán, como si existiera una fuerza que las empujara irremediablemente a la autodestrucción. El narrador nos invita a reflexionar sobre esos momentos en los que, sin razón alguna, hemos sentido la tentación de hacer algo que sabemos que nos traerá consecuencias negativas. Esta no es una simple tentación, es la necesidad de actuar en contra de lo que la razón nos dictaría. La perversidad, entonces, no es un simple error de juicio o un acto de debilidad. Es algo mucho más profundo, que está ligado a la naturaleza humana en su forma más primitiva. De alguna manera, todos llevamos dentro de nosotros una inclinación hacia la irracionalidad, hacia lo ilógico, hacia lo destructivo. Este demonio, por tanto, no es un ser externo que nos manipula, sino una parte intrínseca de nuestra propia psique. El narrador también reflexiona sobre cómo, en algunos casos, la mente racional puede llegar a ser completamente incapaz de frenar estos impulsos. La razón y la lógica pierden fuerza frente a la compulsión de hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Es como si la mente humana, en ciertos momentos, fuera incapaz de resistir esta fuerza interior, como si el placer de la transgresión fuera más fuerte que el conocimiento de las consecuencias. A través de esta reflexión, el narrador se enfrenta a una pregunta crucial: ¿por qué? ¿Por qué existe este impulso de hacer lo que sabemos que es incorrecto,
de desafiar la lógica y la moralidad, incluso cuando somos conscientes de las consecuencias. La respuesta, aunque no se ofrece de manera definitiva, queda clara: es una parte fundamental de la naturaleza humana, una fuerza que está más allá de nuestro control, que no se puede simplemente racionalizar o eliminar. Al final de este primer capítulo, el narrador invita a los lectores a mirar hacia adentro y a reconocer este demonio que todos llevamos dentro, a enfrentarnos a la verdad incómoda de que, a veces, el mayor enemigo no es algo exterior, sino algo que habita en nuestra propia conciencia. Es un llamado a reflexionar sobre cómo, en nuestra vida cotidiana, también nos vemos arrastrados por estos impulsos irracionales, y cómo, tal vez, el verdadero desafío radica en resistirlos. Capítulo 2. El impulso irracional. El narrador continúa su exploración sobre la naturaleza de la perversidad, y en este capítulo se adentra más en las acciones impulsivas que la acompañan, describiendo con detalle cómo este demonio interno afecta al comportamiento humano de maneras insospechadas. Reflexiona sobre las pequeñas acciones cotidianas y los momentos en los que el impulso irracional surge, muchas veces sin previo aviso y sin justificación lógica. Él menciona que esta inclinación no siempre se manifiesta en grandes tragedias o decisiones dramáticas, sino que, con frecuencia, aparece en los momentos más triviales y aparentemente inofensivos. A veces, el hombre se ve impulsado a decir una mentira, sin necesidad alguna, o a cometer una falta de respeto hacia alguien que no lo merece. En tales ocasiones, el acto no tiene un propósito claro, ni es parte de un plan mayor. El único propósito parece ser la satisfacción del impulso de hacer algo mal, de desobedecer las normas que dictan la razón y la moral. A medida que el narrador profundiza en este fenómeno, empieza a ver cómo el impulso de la perversidad puede tomar muchas formas. En algunos casos, es una acción inmediata, algo que ocurre en el momento y que, en retrospectiva, se lamenta. Pero en otros, el impulso puede ser una presión creciente, algo que se siente en el fondo de la mente y que llega a dominar los pensamientos, hasta que finalmente se convierte en un acto consumado. El narrador ofrece ejemplos sencillos pero poderosos de la vida cotidiana en los que el demonio de la perversidad se presenta. Una de las imágenes más vívidas que describe es la de una persona, por ejemplo, que se siente incómoda o ansiosa en una situación social, y en lugar de permanecer tranquila y seguir el comportamiento esperado, se deja llevar por la necesidad de interrumpir la conversación o hacer un comentario innecesario, solo porque sabe que no se debe hacer, y lo hace por el simple hecho de que puede. Este acto no tiene sentido, pero de alguna manera es más atractivo que seguir las convenciones establecidas. Este tipo de impulso no parece tener otro propósito que el de desafiar la norma. Es como si el individuo, por un breve momento, quisiera despojarse de las restricciones de la sociedad, de las reglas autoimpuestas, simplemente por el placer de hacerlo. El narrador se da cuenta de que, a pesar de que es un acto que va en contra de su propio bienestar y de las expectativas de los demás, el placer de cometerlo es real. Este es el punto clave. La perversidad no busca una ganancia tangible, sino la satisfacción de la transgresión misma. El narrador también se enfrenta a la paradoja de este impulso. Aunque es un comportamiento completamente irracional, una vez que se comete el acto perverso, surge una extraña sensación de alivio. Es como si, al ceder a la tentación, el individuo lograra liberar algo dentro de sí, una presión interna que lo había estado consumiendo. Sin embargo, esta liberación no es duradera, ya que la culpa y el arrepentimiento siguen a la transgresión, dejando al individuo con un vacío más profundo que el que sentía antes de sucumbir al impulso. En un nivel más profundo, el narrador comienza a cuestionarse si este impulso de la perversidad es realmente algo que se pueda controlar. Si bien la razón humana tiene la capacidad de gobernar otras pasiones y deseos, parece incapaz de dominar este deseo irracional de actuar en contra de la lógica. Es como si este demonio tuviera un poder propio, algo que no puede ser razonado ni evitado completamente. A través de su reflexión, el narrador establece que la perversidad es, en muchos aspectos, inevitable y universal. El narrador compara este impulso con una especie de impulso animal, una respuesta instintiva que surge sin que se pueda prever. Y, como el instinto animal, es algo que no se puede razonar. La mente humana, a pesar de toda su capacidad para pensar y analizar, no puede resistir siempre este impulso. Hay algo en el fondo de la conciencia que parece guiarnos hacia la transgresión, como si fuera un llamado ancestral o un deseo de romper con las reglas establecidas. A medida que avanza su reflexión, el narrador llega a la conclusión de que este impulso de la perversidad es, en última instancia, un fenómeno que forma parte integral de la naturaleza humana.
Aunque la razón puede intentar sofocarlo, el demonio de la perversidad sigue siendo una fuerza activa que desafía constantemente la lógica y la moralidad. No se trata de un error o una debilidad de carácter, sino de una parte fundamental de lo que somos, algo que, aunque podamos reconocer y comprender, no siempre podemos controlar. El capítulo concluye con el narrador invitando a los oyentes a examinar sus propias vidas y a reconocer estos momentos de irracionalidad en los que, sabiendo lo que es correcto, tomamos el camino equivocado. El desafío, según el narrador, no es tanto evitar estos impulsos, sino comprender la verdadera naturaleza de la perversidad y aprender a vivir con ella. Este capítulo sigue desarrollando el tema de la irracionalidad humana, mientras que también profundiza en la cuestión del control sobre nuestros impulsos y cómo la perversidad puede surgir en situaciones cotidianas. Capítulo 3. La historia de un acto de perversidad. En este capítulo, el narrador comienza a compartir un relato personal que ejemplifica de manera directa el poder del demonio de la perversidad. La historia que cuenta es aparentemente simple, pero está cargada de esa extraña fuerza irracional que domina la mente humana. A través de este relato, el narrador ilustra de manera vívida cómo la perversidad puede actuar de forma sutil pero potente, como un susurro que incita a la transgresión sin una razón clara. El narrador recuerda un día en que, estando solo en su casa, se encontró frente a una ventana abierta. La vista desde allí era impresionante, con una profunda caída hacia la calle, y el paisaje se extendía frente a él de manera pacífica. Sin embargo, mientras contemplaba el paisaje, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirle. Mirando hacia abajo, no pudo evitar notar la altura del balcón, la peligrosidad de la caída, y cómo la vista de la distancia parecía más atractiva de lo que la razón le indicaba. No era un deseo suicida, ni un impulso racional. Era simplemente una curiosa tentación, una urgencia inexplicable que lo impulsaba a dar un paso al frente y saltar. A pesar de que el narrador sabía perfectamente que ese acto sería fatal, no podía evitar la fuerza de ese impulso. La idea de hacer lo contrario de lo que le indicaba el sentido común, la idea de saltar hacia la muerte segura, empezó a apoderarse de él, y no podía dejar de pensar en ello. El narrador describe cómo, a pesar de la profunda comprensión de lo que perdería si cayera, el impulso de ceder a la perversidad se volvió aún más fuerte. ¿Por qué sentía esa necesidad de acercarse al abismo, de poner en peligro su propia vida, si su razón le decía que era un acto irreflexivo? Este episodio parece ser el ejemplo perfecto del demonio de la perversidad, que no tiene explicación lógica ni justificación. No había nada que lo impulsara a saltar más allá de la pura atracción de lo prohibido, de lo irrazonable, de lo que no debía hacerse. El narrador se muestra completamente consciente del peligro, pero incluso así la tentación es más fuerte que su voluntad de resistir. Finalmente, el narrador se ve obligado a confesar que nunca saltó. Sin embargo, lo que lo desconcierta no es el hecho de que se haya detenido a tiempo, sino la inexplicable fuerza con la que la idea de saltar lo absorbió. No era una simple curiosidad, era una compulsión más fuerte que cualquier otra, que parecía estar dirigida por algo más que su propia voluntad. Era como si la mente humana, cuando se enfrenta a este tipo de estímulos, perdiera por completo su capacidad de razonar, y cediera a la pura atracción de la transgresión. Este acto, aunque nunca consumado, sigue siendo un reflejo de lo que el narrador considera una característica fundamental de la naturaleza humana. La perversidad no tiene que ver con la lógica ni con un fin práctico. Es un impulso irracional que desafía la razón y que se nutre de la simple posibilidad de actuar en contra de lo que se sabe que es correcto. Al final, el narrador se pregunta cómo es posible que la mente humana pueda llegar a tan extraños extremos sin un motivo claro o lógico. El narrador no puede dejar de preguntarse por qué sintió esa tentación. Lo que más le inquieta es la comprensión de que el impulso de actuar de manera irracional no es algo aislado. Este tipo de inclinación no solo aparece en los momentos extremos, sino que está presente en toda la vida humana. Desde el deseo de hacer lo incorrecto en lo más pequeño hasta la tentación de saltar desde lo alto de un balcón, el demonio de la perversidad es una fuerza universal, inscrita en lo más profundo de la conciencia humana. Lo que el narrador destaca en este capítulo es el hecho de que la perversidad no siempre se limita a un solo acto. Puede aparecer en múltiples formas y ocasiones, a menudo sin previo aviso. Lo perturbador es que este impulso es, de alguna manera, más fuerte cuando es reprimido o ignorado, y esta atracción por la transgresión se convierte en una necesidad que parece vivir en cada ser humano, incluso cuando es completamente irracional. A través de esta historia,
el narrador pone de manifiesto lo que considera el aspecto más aterrador de la perversidad, su capacidad para tomar control de la mente humana, incluso cuando la razón está plenamente consciente de lo que está en juego. Esta reflexión se convierte en una revelación sobre la fragilidad de la mente humana frente a impulsos que parecen nacer de un lugar oscuro e inexplicable. Y, al final, el narrador se encuentra con la dolorosa verdad de que la perversidad no es solo una forma de actuar, sino una parte innegable de la naturaleza humana, que todos llevamos dentro. Este capítulo profundiza en la relación entre el impulso irracional y la tentación de hacer lo incorrecto, usando el relato de un acto de perversidad, aunque no consumado, para ejemplificar cómo este impulso puede apoderarse de la mente humana. Capítulo 4. El crimen sin causa. Tras la reflexión perturbadora sobre la fuerza del impulso irracional, el narrador da un giro aún más oscuro y profundo en su confesión. Comienza ahora a relatar un hecho concreto, no ya una tentación no consumada, sino un crimen real, frío, calculado, y sin razón aparente. Es aquí donde la esencia del demonio de la perversidad se manifiesta con mayor crudeza. El narrador admite haber cometido un asesinato, no por odio, no por beneficio, no siquiera por pasión. Lo hizo, según sus propias palabras, porque sabía que no debía hacerlo. Esta afirmación marca el tono del capítulo, un acto que desafía toda lógica y que se comete únicamente por la atracción de la transgresión, por el deseo de ir en contra del deber moral, social y humano. Es, en suma, un crimen sin causa racional. La víctima era un anciano, descrito con frialdad por el narrador, con quien no existía enemistad alguna. El hombre vivía solo, apartado, y era en extremo precavido. El narrador estudió sus hábitos, sus costumbres, su entorno. Durante semanas observó en silencio, planificando con meticulosidad un crimen que no tenía más móvil que su propia perversión. La oportunidad llegó una noche. El narrador se introdujo en la habitación del viejo mientras éste dormía. El silencio era absoluto, solo perturbado por el ritmo pausado de la respiración de la víctima. El momento estaba cargado de una tensión insoportable. El narrador, sin embargo, no sintió culpa ni vacilación. Con un método frío y preciso, colocó una almohada sobre el rostro del anciano, presionó, y esperó hasta que cesara todo movimiento. El crimen se consumó con tal sigilo que ni un vecino sospechó algo fuera de lo común. Lo escalofriante es que, inmediatamente después del asesinato, el narrador no sintió remordimiento. Al contrario, se sintió aliviado, incluso satisfecho. Había desafiado las reglas supremas de la moral y la ley, y lo había hecho simplemente porque podía. Ese triunfo sobre lo prohibido, esa victoria del yo perverso sobre la conciencia, le proporcionaba una satisfacción perversa. No había tristeza ni temor, solo una extraña sensación de dominio. Con cuidado meticuloso, escondió el cuerpo. Ninguna pista lo relacionaba con el crimen. Nadie sospechaba. Nadie tenía motivo para hacerlo. El crimen estaba perfecto. Y ahí radicaba su gloria silenciosa. Había cometido un acto prohibido, atroz, sin razón ni beneficio, y lo había hecho sin dejar rastro. El demonio de la perversidad lo había conducido hasta allí y lo había coronado con una victoria absoluta. Durante un tiempo, la vida continuó como si nada hubiera ocurrido. El narrador seguía su rutina, hablaba con la gente, sonreía. Se mezclaba con el mundo como si fuera inocente, y disfrutaba perversamente del secreto que llevaba consigo. Esa sensación de haber desafiado al universo sin consecuencias lo embriagaba de una forma extraña, casi embelesado por su propia osadía. Pero ese triunfo era solo aparente, y pronto, como veremos en los capítulos siguientes, comenzará a resquebrajarse. Este capítulo no solo introduce el crimen, sino que subraya la tesis de Poe, que en lo más profundo del alma humana hay una inclinación a hacer el mal por el mal mismo, un impulso oscuro que no busca placer ni ventaja, sino únicamente la destrucción del orden por el deseo de hacerlo. Un acto de rebeldía absoluta contra lo racional y lo moral. Capítulo 5. La ilusión de la impunidad. Después del asesinato meticuloso y sin motivo aparente, el narrador entra en una etapa que él mismo describe como tranquila, casi serena. Ha cometido el crimen perfecto, ha silenciado toda prueba, ha hecho desaparecer el cuerpo, y no hay sospechas que lo alcancen. Durante un tiempo, vive bajo la ilusión reconfortante de que su secreto está a salvo para siempre. En este capítulo, Poe nos presenta el engaño del criminal, esa calma ficticia que se apodera del culpable tras la transgresión,
ese momento en que el alma se convence de haber escapado de las consecuencias. El narrador incluso comienza a experimentar una suerte de superioridad, un sentimiento de triunfo sobre la justicia, sobre la moral, sobre todo lo que alguna vez lo ató a las reglas del mundo. Durante semanas, su vida transcurre como si nada hubiera pasado. Sale a la calle, conversa con sus conocidos, e incluso pasa frente a la casa donde ocurrió el crimen sin experimentar ningún sobresalto. La policía ha cerrado el caso sin pistas ni sospechosos. La ciudad sigue su curso y el crimen se desvanece como una sombra entre otras sombras. Pero aquí es donde comienza el verdadero conflicto. La conciencia no se calla, aunque parezca dormida. Lo que parecía victoria pronto se transforma en una prisión invisible. Poco a poco, el narrador comienza a sentir una inquietud sutil pero constante. No es miedo a ser descubierto, sino algo más profundo y desconcertante. Una necesidad de hablar, de confesar, de sacar afuera el secreto que lo devora desde adentro. Es entonces cuando el demonio de la perversidad vuelve a hacer su aparición, pero no ya como el instigador del crimen, sino como el torturador del silencio. El mismo impulso irracional que lo llevó a matar, ahora lo incita a delatarse. No hay razón para hacerlo. De hecho, todo lo racional le dice que calle, que conserve la libertad que ha asegurado. Y sin embargo, el deseo de confesar se vuelve insoportable. El narrador describe con angustia cómo su mente se ve asaltada por pensamientos repetitivos, voces internas, visiones de la víctima. Empieza a notar miradas donde no las hay, sospechas donde solo hay indiferencia. Cada paso que da le parece vigilado, cada palabra que escucha la interpreta como una acusación velada. La paranoia comienza a acercarlo, no porque exista un peligro real, sino porque la culpa ha echado raíces en su espíritu. En su interior, algo ha cambiado. Ya no es el mismo hombre que cometió el crimen con fría lucidez. Ahora es el prisionero de su propio secreto, un ser escindido entre el deseo de mantenerse libre y la necesidad de liberarse del peso que lo oprime. La perversidad no se limita al acto violento. Pervive como una enfermedad del alma, como una fiebre que exige cada vez más para calmarse. El capítulo termina con una confesión tácita. El narrador empieza a reconocer que su victoria fue una ilusión. Que la verdadera condena no está en ser descubierto por la ley, sino en vivir con el veneno del crimen corriendo por las venas. Y lo más terrible, que aquel mismo demonio que lo incitó a matar, ahora lo empuja con igual fuerza hacia la autodestrucción. Capítulo 6. La voz de lo prohibido. A medida que pasan los días, la conciencia del narrador se va transformando en un enemigo despiadado. Ya no es solo una leve inquietud, es una presencia constante y opresiva, como una sombra que lo sigue donde quiera que va. Su crimen, impecablemente oculto, comienza a adquirir una forma tangible en su mente. No hay rastro físico que lo delate, pero dentro de sí, todo empieza a hablarle del acto cometido. El narrador describe con aguda desesperación cómo lo cotidiano se contamina con la culpa. La voz de un transeúnte en la calle, el murmullo de una conversación ajena, incluso el susurro del viento entre los árboles, todo le parece aludir, directa o indirectamente, al crimen. No hay alivio. No hay momento de paz. La perversidad ya no se manifiesta como impulso de acción, sino como una atracción oscura hacia la confesión, hacia lo prohibido, hacia aquello que no debe decirse. Sabe que revelar su culpa lo destruiría, pero también sabe que la necesidad de hablar se vuelve insoportable. El protagonista lucha contra sí mismo. Cada día se despierta decidido a mantener el secreto, a resistir la pulsión interna. Pero con cada hora que pasa, su voluntad se debilita, minada por el constante martilleo del pensamiento. Comienza a hablar solo, a repetir frases sin sentido, a murmurar palabras que lo inquietan incluso a él. Su razón, lentamente, empieza a agrietarse. Poe nos ofrece aquí uno de los momentos más intensos del relato. El retrato de un hombre que se convierte en su propio juez y carcelero. No hay tribunal que lo acuse, ni testigo que lo delate. Y, sin embargo, la condena es más severa que cualquier sentencia humana. Cada pensamiento lo tortura. Cada intento de acallar su culpa fracasa. La lógica ya no le sirve. La razón, esa herramienta con la que antes justificaba su crimen, se vuelve ahora inservible frente al poder del deseo de confesar. Entonces ocurre algo extraño. El narrador empieza a sentir que su mente se desdobla. Hay una parte de él que suplica por silencio, por prudencia, por supervivencia. Pero hay otra, la más fuerte, que le grita que hable, que se libere,
que destruya todo con una sola palabra. Esta dualidad se convierte en una lucha feroz, una guerra interna que lo consume. Ya no duerme bien. Camina de un lado a otro en su habitación, como un prisionero. Y no deja de pensar, ¿y si lo dijera todo? ¿Y si lo gritara en medio de la calle? ¿Y si por fin me librara del peso insoportable de este secreto? Es entonces cuando aparece, por primera vez, la idea de la confesión como alivio. No como castigo, no como consecuencia, sino como liberación. Es el demonio de la perversidad quien le susurra que hacerlo le dará paz. Que al hablar, aunque lo destruya, por fin podrá respirar. El crimen, que al principio fue una afirmación de poder, se ha convertido en una cadena invisible que lo asfixia. Y lo más aterrador es que sabe que está solo. Nadie lo obliga. Nadie sospecha. Nadie lo persigue. Su caída no se debe a un error, sino a una fuerza íntima, profunda, incomprensible, y sin embargo, imposible de resistir. El capítulo cierra con una frase demoledora. Sentía que una sola palabra podía liberarme, y al mismo tiempo, aniquilarme. Así, con esta paradoja insostenible, Poe nos sumerge en el corazón de la angustia humana, en ese lugar oscuro donde el alma lucha consigo misma sin escapatoria. Capítulo 7. La tentación de decirlo todo. La mente del narrador, cada vez más acosada por la culpa, comienza a vivir bajo un nuevo tipo de tormento, la tentación constante de confesar. No como un acto moral, no por arrepentimiento genuino, sino por un deseo enfermizo de arrojarse hacia el abismo. El impulso de hablar se presenta como un susurro sutil al principio, pero pronto se convierte en un grito desesperado que lo acosa desde los rincones más profundos de su conciencia. Ya no se trata simplemente del peso del crimen, sino de la lucha contra una fuerza irracional que lo empuja al desastre. Cada pensamiento se ve interrumpido por una voz que le repite, una y otra vez, «Dilo, dilo ahora». Es una orden silenciosa pero inquebrantable, que se cuela en medio de sus momentos de calma, en sus lecturas, en sus paseos, en su descanso. El demonio de la perversidad no lo ha abandonado, sino que ha tomado una nueva forma, la del tormento persistente de la confesión forzada. Lo más terrible es que no hay lógica ni argumento que lo convenzan de guardar silencio. Su mente le repite que sería insensato hablar, que arruinaría su vida, que nadie lo ha descubierto, que está a salvo. Pero al mismo tiempo, esa otra voz, irracional, cruel, ineludible, le repite que hablar es inevitable. Que cada segundo de resistencia no es valentía, sino un dolor añadido a su suplicio. El narrador empieza a percibir esta lucha como un castigo más agudo que la cárcel o la muerte. No hay cadena que lo sujete, pero se siente atado por dentro. No hay acusador que lo señale, pero su interior lo observa con una vigilancia inclemente. Comienza a sentir que todo lo que lo rodea conspira para arrastrarlo a la confesión. Una conversación trivial le parece una trampa. El saludo cortés de un vecino le sabe a amenaza. La indiferencia de los demás lo hiere más que cualquier sospecha. Empieza a evitar el contacto humano. Camina por rutas desconocidas, se encierra durante horas, pero nada funciona. No se puede huir de uno mismo. Y cuanto más busca el silencio, más fuerte es el grito que lo llama a destruirse con sus propias palabras. En este punto, Poe nos muestra al protagonista como una figura doblegada, no por la justicia, sino por su propio espíritu. Ha sido vencido, no por manos ajenas, sino por esa parte de su alma que no tolera la mentira ni el peso del secreto. Irónicamente, el acto que él consideraba un triunfo de su voluntad, el asesinato cometido sin razón ni remordimiento, ha abierto una grieta en su mente por donde se filtra una necesidad que no puede controlar. El narrador empieza a jugar con la idea de hablar, no de manera directa, sino tentándose a sí mismo. Se imagina a solas frente a un espejo, pronunciando las palabras fatales. Se susurra su propia confesión en voz baja, como si ensayara. Incluso llega a escribirla, solo para destruirla de inmediato. El impulso es tan fuerte que ya no puede negarlo. Se está preparando para caer, voluntariamente, por el precipicio del castigo. Y sin embargo, no hay alivio. Cada intento de liberarse, aunque simulado, solo aumenta su ansiedad. Es como si la confesión solo tuviera sentido si es total, si es pública, si destruye todo a su paso. La idea de decir la verdad sin consecuencias le resulta absurda. El demonio de la perversidad no busca equilibrio, no busca justicia, busca ruina. El capítulo culmina con una imagen poderosa.
El narrador en una habitación oscura, en completo silencio, sus labios temblando, sus manos frías, y la mente completamente invadida por un pensamiento único, inevitable, que late como un tambor. Dilo. 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 Capítulo 8. El umbral del abismo. Llega el momento en que el narrador, totalmente absorbido por su obsesión, deja de resistirse activamente. Su voluntad, minada por el constante impulso de hablar, comienza a flaquear de un modo irreversible. No se trata ya de luchar, sino de prepararse para ceder, como si en el fondo ya hubiese aceptado su caída. La lucha interna, que hasta ahora se manifestaba como una contienda de voces, pensamientos y emociones enfrentadas, empieza a volverse muda, casi ritual. El narrador, resignado, comienza a frecuentar espacios públicos donde antes se sentía incómodo. Visita plazas, se detiene en esquinas transitadas, entra en lugares donde hay gente desconocida. No porque busque compañía, sino porque en lo profundo de sí mismo espera el momento de romper el silencio. Sabe que no será una confesión planificada ni razonada. Sabe que el momento llegará de forma abrupta, incontrolable, y que lo tomará por sorpresa. Pero al mismo tiempo, lo ansía. Cada día, al salir a la calle, siente que camina hacia su propia condena. Cada rostro anónimo que lo mira es una posibilidad. Cada conversación que escucha, una provocación. Cada minuto que pasa sin hablar, una tortura. Lo más inquietante es que ya no ve el crimen como algo lejano en el tiempo. Aunque los hechos hayan quedado atrás, el narrador los revive constantemente, como si el asesinato estuviese ocurriendo una y otra vez dentro de él. El acto físico fue rápido, silencioso, eficaz. Pero su recuerdo es persistente, sonoro, brutal. Ya no puede separar su identidad de ese acto. Ya no es un hombre que ha cometido un crimen, es el crimen encarnado. La perversidad lo ha convertido en un títere de su propio secreto. Comienza a mirar a las personas con una mezcla de desprecio y envidia. Desprecio, porque ellos viven ajenos al peso que él carga. Envidia, porque ellos aún tienen la libertad de sus conciencias intactas. Él, en cambio, es un prisionero sin rejas, encadenado por una fuerza invisible que nadie más puede ver. En este punto, Poe nos lleva a lo más profundo del alma humana, la incapacidad de vivir con la culpa sin el deseo de expiarla, incluso si esa expiación implica el aniquilamiento personal. El narrador no busca redención. No busca perdón. Solo quiere salir de la prisión del silencio. Pero esa salida no será limpia ni noble. Será una explosión de desesperación, un acto final de entrega a la locura que lo consume. Una tarde, el narrador se detiene frente a un grupo de personas que conversan animadamente en una esquina. No los conoce. Ellos no lo conocen. Y sin embargo, los observa como si esperara algo de ellos. Una señal, una palabra, una mirada que lo empuje a hablar. Pero todo transcurre con normalidad. Nadie nota su presencia. Nadie lo confronta. Y eso lo desespera aún más. Entonces se da cuenta de lo más trágico. Nadie lo va a obligar a confesar. Nadie lo va a liberar. Solo él puede hacerlo. Y eso es precisamente lo que lo empuja al borde del abismo. No habrá redención si no es autoimpuesta. El mundo, indiferente a su tormento, seguirá girando. Solo él puede romper el silencio. El capítulo culmina con una imagen intensa y simbólica. El narrador en medio de una calle concurrida, los sonidos de la ciudad zumbando a su alrededor, los rostros de los transeúntes desenfocados por su angustia, y sus labios, apretados, temblando, a punto de pronunciar la palabra fatal. Una palabra bastaba. Una. Y el mundo que había construido en mi mente se vendría abajo para siempre. ¿Qué me detenía ya? Capítulo 9. El instante antes del grito. Ahora en el umbral de la confesión, vive bajo una ansiedad insoportable. Cada día es una repetición angustiosa del anterior, una espiral que lo arrastra más y más al borde del colapso. La idea de hablar ya no es solo un pensamiento persistente, se ha convertido en una necesidad física, como el hambre, como el sueño. Solo que más lacerante, más tiránica. A medida que pasan los días, comienza a sufrir síntomas que no puede controlar. Temblores, sudores repentinos, falta de aliento. Cada vez que alguien lo mira fijamente, aunque sea de manera casual, siente que lo están acusando. Cada sombra que se mueve a su alrededor le parece una amenaza. Y en el fondo de todo, esa voz incesante que lo acompaña,
que ya no le ruega sino que le exige, dilo. Lo más perturbador es que ya no se pregunta si debe confesar. Lo ha decidido. Lo sabe. Pero aún no encuentra el momento exacto, el escenario, el detonante emocional que desate su caída final. Esta espera, esta anticipación del desastre, lo consume. Se convierte en un hombre que ronda su propia condena, que la ansía como un enfermo desea la fiebre que le permita descansar. En sus noches de insomnio, imagina cómo será el instante exacto. ¿Gritará su crimen en medio de una multitud? ¿Irrumpirá en una comisaría, balbuceando su secreto? ¿Se lo dirá a un desconocido en la calle, al pasar, como si fuera un susurro envenenado? Todas las posibilidades le parecen posibles. Cualquier escenario, mientras lo libere. El narrador comienza a frecuentar un lugar en particular, una biblioteca pública, silenciosa, casi vacía en ciertos horarios. Allí, entre estanterías de libros que nadie consulta, se sienta durante horas, fingiendo leer, cuando en realidad está luchando contra las ganas de alzarse de golpe y gritar la verdad con todas sus fuerzas. Nadie lo conoce allí. Nadie lo observaría con atención. Y, sin embargo, no puede. Cada día lo intenta. Y cada día regresa a casa aún más destrozado. Poe, a través de este pasaje, nos muestra cómo el tormento moral, cuando nace del interior, puede ser más implacable que cualquier castigo externo. No hay verdugo más implacable que la propia conciencia azuzada por el demonio de la perversidad. El narrador llega a un estado de fatiga mental. Siente que su mente va a colapsar. Comienza a murmurar fragmentos de la confesión cuando está solo. Se prueba frases, se repite nombres, fechas, lugares. El crimen se le escapa por los labios como un veneno que busca salir. Sus pensamientos se vuelven monótonos, cíclicos. Solo hay un eje que todo lo domina, la inminencia del estallido. Una tarde, mientras camina sin rumbo por una avenida concurrida, se detiene frente a una vitrina. Observa su propio reflejo. Y por un instante, no se reconoce. El hombre que le devuelve la mirada parece ajeno, enfermo, desgastado. Es entonces cuando comprende que ya no es dueño de sí mismo. El demonio ha tomado el control. Ya no hay voluntad. Solo hay destino. Y el destino está cada vez más cerca. Caminaba entre los hombres como un espectro que aguarda su hora. La palabra estaba allí, en la punta de la lengua. Faltaba apenas un soplo de viento, un empujón del azar, y el abismo se abriría bajo mis pies. Capítulo 10. La confesión. Y por fin ocurre. Sin previo aviso. Sin preámbulos. Sin control. El narrador, en medio de una conversación trivial con un conocido, un diálogo casual sobre el clima, la política, la banalidad de la vida cotidiana, rompe en mil pedazos la máscara que había sostenido durante tanto tiempo. De un momento a otro, las palabras surgen como un torrente incontrolable. No puede detenerse. No quiere. No debe. Fui yo. Exclama, con voz entrecortada, desgarrada, como si cada sílaba le arrancara la carne. El interlocutor, perplejo, no comprende. Cree que es una broma, un desvarío, un arrebato. Pero el narrador repite la frase. La grita. La Scoop. Y entonces lo dice todo. El crimen, el motivo, la estrategia, el veneno, la víctima. Cada detalle cuidadosamente ocultado durante tanto tiempo es arrojado a la luz en una escena pública, escandalosa, desquiciada. La gente a su alrededor se detiene. Al principio, lo observan con curiosidad, con inquietud. Luego, con temor. Y finalmente, con horror. El espectáculo es patético y grotesco. Un hombre que, sin necesidad, sin acusación, sin presión externa, se autoinculpa de un asesinato frío y premeditado, cometido sin testigos, sin pruebas, sin sospechas. Lo más perturbador es que, al hacerlo, parece liberado. Su rostro, antes tenso y consumido, muestra ahora un extraño brillo. Como si el dolor de la confesión, al fin, hubiera roto la prisión en la que vivía encerrado. Es un momento de alivio brutal, una paz enferma que solo puede venir de la autodestrucción. Inmediatamente, es detenido. Y no ofrece resistencia. Al contrario, se entrega con docilidad, con algo parecido a la gratitud. Responde a las preguntas. Firma las declaraciones. Vuelve a contar los hechos una y otra vez, con morboso detalle,
como si al repetirlos pudiera seguir limpiando su conciencia, como si el acto de confesar fuera en sí mismo una segunda forma de matar, pero esta vez, al monstruo que lleva dentro. Y sin embargo, incluso en ese estado de aparente alivio, el demonio no lo abandona. Lo siente, agazapado, riendo en las sombras de su mente. Porque la perversidad no se sacia con el crimen ni con la confesión, se alimenta de la ruina completa del alma, de la certeza de que todo fue hecho no por necesidad, sino por impulso, por la fuerza ciega que nos empuja a hacernos daño a nosotros mismos. Y en mi celda, mientras espero el juicio, sé que mi castigo no vendrá del tribunal ni del patíbulo, sino del abismo donde habita mi conciencia. Porque el verdadero demonio nunca se va. Con este capítulo, el relato entra en su tramo final. El protagonista ha consumado su ciclo de crimen, culpa y autodestrucción. Capítulo 11. La celda y el juicio del alma. Ahora, el narrador ya no camina entre los hombres. Su mundo se ha reducido a una celda de piedra, húmeda, estrecha, iluminada apenas por la luz turbia que se cuela entre los barrotes. Allí, en el silencio absoluto, comienza un juicio que no está en manos del Estado ni de la justicia humana, sino de su propia alma, que lo acusa con más severidad de la que jamás podría hacerlo un tribunal. El proceso judicial externo avanza con rapidez. Hay testigos, hay pruebas suficientes aportadas por su propia confesión. Él no niega nada. Al contrario, reafirma su culpa con cada palabra. La fiscalía apenas necesita construir un caso, él lo ha hecho todo por ellos. La defensa no encuentra espacio, y tampoco él desea que lo defiendan. ¿De qué serviría? La sentencia es inminente. La espera, inevitable. Pero lo más terrible no es eso. Lo peor es el tiempo que ahora le pertenece. El tiempo sin distracciones, sin máscaras, sin salidas. Cada segundo se vuelve un espejo, una confrontación directa con su rostro interior, con aquello que lo empujó, sin lógica, sin beneficio, a traicionarse a sí mismo. En la celda, la noción de libertad cobra otro significado. No es ya la ausencia de muros lo que lo hace libre o preso, sino el peso de su propio ser, ese que ha reconocido finalmente como esclavo del demonio de la perversidad. Se pregunta si alguna vez fue dueño de sus actos o si simplemente fue un instrumento, un canal por el que se manifestó ese impulso oscuro que habita en todos los hombres y que en él encontró el terreno fértil para florecer en forma de crimen. El mundo exterior comienza a desdibujarse. Apenas recibe visitas. La prensa ha perdido el interés tras la confesión escandalosa. Ya no es un enigma. Ya no hay misterio. Solo queda el residuo humano de un hombre vencido por sí mismo. Y es en esa soledad total donde su conciencia despliega todo su poder. El narrador revive una y otra vez los momentos previos al asesinato. La noche. El veneno. La calma con la que lo hizo. La frialdad de su planificación. Pero más que eso, se detiene en el porqué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, teniendo todo a su favor, decidió arruinarlo todo? Y entonces vuelve a la misma conclusión. Lo hizo porque no debía hacerlo. Porque era un acto condenado por la moral, por la ley, por la lógica. Lo hizo porque una fuerza profunda, primitiva, le dijo que era lo más absurdo, lo más terrible, lo más innecesario, y por ello mismo, lo más deseable. No maté por odio. No maté por ambición. No maté por temor. Maté porque no debía hacerlo. Y luego hablé porque debía callar. El crimen fue un acto de perversidad, la confesión, otro más. Ambos igual de inevitables. Ambos igual de míos. En sus horas de vigilia, repite mentalmente su destino. Espera la sentencia. La acepta. Pero no la teme, porque lo peor ya ha ocurrido. El alma se ha abierto en canal, y no hay forma de cerrarla de nuevo. Ha visto lo que habita en el fondo del hombre, un abismo que no necesita razón, solo oportunidad. A medida que el juicio se acerca, el narrador ya no escribe ni habla. Solo observer. Sus ojos están huecos, pero su mente no ha cesado de pensar. Y cuando el carcelero le pregunta si tiene algo que decir, él responde: No. Ya lo he dicho todo. Lo demás lo saben los que, como yo, han sentido el susurro de lo imposible, y han obedecido. Capítulo 12. El veredicto. El día llega. El juicio ha seguido su curso, inevitable, implacable. El tribunal se alza solemne, decorado con símbolos de justicia, pero para el protagonista, todo tiene un aire espectral.
No le parecen hombres los jueces, ni ciudadanos los asistentes. Todo le parece parte de un teatro macabro, un último acto escrito mucho antes por la mano invisible de su propia conciencia. Cuando lo llaman a escuchar la sentencia, camina con paso firme, no por valentía, sino por resignación. Su destino ya fue sellado en el momento de la confesión. Él no busca perdón. Ni siquiera desea comprensión. Solo presencia. Solo final. Los presentes lo miran con una mezcla de desprecio y fascinación. ¿Quién confiesa un crimen perfecto? ¿Quién se entrega a la justicia cuando el silencio era su mayor defensa? Los rumores en la sala no se acallan hasta que el juez se pone en pie. Su voz retumba en la sala como una campana fúnebre. Habla de ley, de justicia, de crimen y castigo. Todo bajo el protocolo frío de la institucionalidad. Pero el protagonista apenas escucha. No porque no le importe, sino porque ya ha oído esa sentencia antes, muchas veces, en su celda, en sus pensamientos, en su reflejo. Cada palabra del juez es un eco pálido de la verdadera condena, esa que él mismo se dictó desde el momento en que supo que no podría vivir con el secreto ni con la culpa. La sentencia es clara: pena de muerte. No hay sorpresa. No hay súplica. Solo un asentimiento. Una aceptación profunda. Los murmullos del público estallan. Algunos se escandalizan, otros se sienten aliviados. Para ellos, se ha hecho justicia. Para él, simplemente se ha confirmado lo inevitable. Pero lo más terrible viene después, en el silencio de la celda que lo acoge tras el juicio. Allí, con la certeza del final, el demonio regresa. No como una presencia violenta, sino como un susurro persistente, casi dulce. Le habla del tiempo que le queda, del miedo que acecha cuando la muerte tiene fecha, de la angustia de saberse vivo cada minuto más cerca del abismo. En medio de esas reflexiones, el narrador descubre una verdad aún más perturbadora. La justicia humana ha hecho lo que él deseaba. Lo que su perversidad anhelaba en secreto. Porque si el crimen fue un acto contra la razón, y la confesión una puñalada a la prudencia, la condena es la coronación perfecta de esa cadena de autodestrucción. He conseguido lo que deseaba sin saberlo. La ruina total, el escarnio público, la caída. ¿No es acaso esto lo que el demonio quería desde el principio? En esos días que siguen al juicio, el protagonista deja de resistirse al recuerdo. Lo abraza. Vive nuevamente cada momento de su crimen y su confesión, no con remordimiento, sino con una obsesiva fascinación, como si cada escena formara parte de una obra escrita por un autor invisible que lo ha usado como protagonista sin pedir permiso. Y mientras el mundo exterior sigue girando, ajeno, él permanece en su celda, esperando. No a la muerte, sino al final del ciclo. Porque ha comprendido que el verdadero castigo no es la horca, sino entender demasiado tarde quién fue realmente el titiritero de su alma. Capítulo 13. La espera del fin. Los días en la celda ya no son días. El tiempo se ha detenido. Las horas se alargan, se arrastran, se convierten en un vacío impenetrable, y él, que antes era dueño de su reloj interno, ahora se ve atrapado por un mecanismo del que no puede escapar. La condena ha sido dictada. La fecha marcada. La horca espera, como un eco sordo que crece con cada respiración. Pero lo que realmente atormenta al narrador no es la proximidad de la muerte, sino la absoluta certeza de que, al final, todo será un reflejo de lo que ya ha sucedido en su mente. La muerte es el último acto de su voluntad, el último suspiro de una decisión tomada mucho antes de que llegara el juicio. En la oscuridad de su celda, se encuentra consigo mismo. No hay distracción. No hay ruido. Solo el susurro incesante de sus pensamientos, que se vuelven más densos con el paso del tiempo. La espera lo consume, pero también lo transforma. Se siente más vivo que nunca, parado sobre el umbral de la vida y la muerte, como un espectador forzado a ver su propia agonía. Las horas se confunden entre recuerdos y pesadillas. Revive el momento en que el demonio susurró en su oído, empujándolo a la irreversibilidad de sus actos. Repite las mismas palabras, las mismas excusas, las mismas justificaciones. Se condena una vez más por lo que hizo, pero, más que todo, por lo que ha llegado a ser. El crimen no fue solo una acción, sino la liberación de algo mucho más oscuro, algo que ya existía dentro de él antes de nacer, un impulso que nunca tuvo nombre, pero que ahora se ha mostrado con rostro y fuerza. En la soledad de su condena, el narrador se convierte en su propio verdugo.
Las paredes de la celda se convierten en su espejo, reflejando un alma destrozada, una mente fragmentada por la culpa y el arrepentimiento. Sin embargo, hay algo en sus pensamientos que lo sorprende. No siente miedo. No el miedo que se espera de alguien que va a morir, sino una especie de calma fría, una aceptación de la inevitabilidad de su destino. En esos momentos, recuerda las veces que sintió el impulso de confesar, de hablar, de gritar su culpabilidad al mundo. Pero nunca lo hizo. No por temor, no por remordimiento, sino porque la perversidad de su naturaleza lo mantenía cautivo, como si la confesión fuera otro acto de autodestrucción que debía reservar para el momento adecuado. Ahora, finalmente, lo ha hecho. Y ese momento ha llegado. El demonio me guió, pero fui yo quien lo siguió. La perversidad no me obligó, simplemente me mostró la verdad, que no hay escapatoria de uno mismo. El día de la ejecución se acerca. Los carceleros, que antes lo observaban con curiosidad, ahora lo miran con una especie de desdén lejano, como alguien que ha dejado de ser humano. Él ya no es un hombre, ni siquiera un criminal, es un ser condenado, una sombra que espera ser borrada. Los visitantes, los jueces, incluso los mismos habitantes de la ciudad, han olvidado ya su nombre. Todos han desechado la historia del hombre que cometió un crimen y luego confesó con una serenidad desconcertante. Lo han reducido a un caso más, un expediente cerrado. Nada más importa. La vida sigue su curso, indiferente al dolor de uno solo de sus habitantes. La esperanza de que algo podría salvarlo se ha desvanecido. No es la pena de muerte lo que lo ha llevado a esta conclusión, sino la revelación de que, en algún punto, su propia vida dejó de ser importante. ¿Qué es la muerte, si ya todo ha sido despojado de su vela? ¿Qué importa morir, cuando se ha vivido en la completa conciencia de lo innecesario, de lo erróneo, de lo destructivo? Al final, el narrador se encuentra solo, en la quietud absoluta de su prisión interna, esperando que los pasos del verdugo lo alcancen. No hay arrepentimiento. No hay clamor por un perdón que no merecería. Solo una aceptación, la aceptación final de lo que es, una vida arruinada por un demonio interno, una vida que se ha acabado no cuando se apaga el corazón, sino cuando el alma se ha desgastado por completo. Y, en la oscuridad, la perversidad se ríe en su oído, no como una fuerza externa, sino como una parte integral del mismo, como la última certeza. Este capítulo muestra la desesperanza final del protagonista, quien ya ha aceptado no solo su destino físico, sino también el moral y psicológico. Capítulo 14. La ejecución. La mañana de la ejecución llega con la luz grisácea de un día lluvioso, como si el cielo mismo compartiera el peso de lo que está por ocurrir. El viento sopla frío, cortante, y la ciudad parece distante, ajena a la tragedia que se está por cumplir en sus entrañas. En la cárcel, los pasillos se sienten aún más oscuros, como si las paredes mismas trataran de ocultar el horror que se está por desatar. El protagonista está sentado en su celda, completamente inmóvil. El paso del tiempo se ha ralentizado hasta volverse insoportable. Cada momento es una eternidad. La incertidumbre que sintió en los primeros días de su encarcelamiento ha desaparecido. No hay miedo, no hay angustia, solo una sensación profunda de vacío, como si el propio universo se hubiera reducido a la dimensión de su prisión interior. En su mente, no hay pensamientos claros. Solo el eco del demonio, esa presencia invisible que lo ha acompañado a lo largo de todo su tormento. Una risa silenciosa resuena en su cabeza, como si el propio acto de la ejecución fuera la culminación perfecta de una farsa que él mismo ha protagonizado. Los guardias entran a la celda. Son fríos, profesionales, no se permiten el lujo de la compasión. Lo rodean, lo levantan, lo guían por los pasillos de la prisión. A medida que avanza, el protagonista no siente el contacto de sus manos sobre sus hombros ni el peso de sus propios pies. Su mente está desconectada del mundo físico. Solo existe el sonido sordo de sus pasos y el incesante latir de su corazón, que parece resonar como un tambor en la quietud de la espera. Afuera, la multitud se ha reunido, como si esperaran un espectáculo. El morbo se apodera de ellos, el deleite de presenciar la caída de un hombre que alguna vez fue un enigma. Pero el protagonista no ve nada de esto. No hay visión de la multitud, no hay conciencia de los rostros que lo observan. Su mirada está fija en el suelo, perdida en la oscuridad que se forma dentro de su mente. El mundo ha dejado de existir para él, solo queda lo inevitable, la muerte. Lo conducen hacia la plataforma de ejecución.
El verdugo está allí, en la sombra, aguardando la señal. Los asistentes están dispuestos, listos para cumplir su parte en la tragedia. Todo está preparado para el acto final. Un silencio sepulcral lo envuelve. En ese preciso instante, el protagonista siente algo que no había experimentado hasta ahora, un leve estremecimiento. Es el último vestigio de su humanidad, la última chispa de vida antes del final. La realidad de la ejecución lo golpea con fuerza, pero no como un miedo, sino como una aceptación. La idea de la muerte no lo aterra, pero el acto de morir sí lo inquieta. La paradoja es esta: ha vivido tan intensamente en su mente, tan absorbido por su propia culpabilidad, que ahora que se enfrenta al final, la idea de la nada, del vacío total, lo desconcierta. En su mente, las imágenes de su vida se entrelazan con las de su crimen, con la misma perversidad que lo arrastró hacia este destino. Se recuerda a sí mismo en su propia condena, pero ahora ve su rostro transformado en uno de los espectros que lo acechaban. Y en ese preciso instante, la cuerda se coloca sobre su cuello. La multitud calla, el verdugo asume su papel. La señal es dada. La caída es inminente. Un estremecimiento recorre su cuerpo. La cuerda se ajusta y todo en su ser se detiene. La presión sobre su garganta es insoportable, y por un momento, todo lo que siente es la lucha por respirar, por aferrarse a la vida que ha sido tan efímera. Pero, en el último momento, una revelación oscura lo inunda. No es el dolor lo que lo conmueve, ni el sufrimiento físico. Es la certeza de que su alma nunca ha estado tan cerca de la verdad. La muerte no es el castigo, sino la liberación. La liberación de las cadenas de la culpa, de la mente que lo atormentó sin cesar. La liberación de un ciclo de perversidad que lo ha seguido y arrastrado hasta este último suspiro. Y ahora, por fin, comprendo. El demonio no es mi verdugo, sino mi amigo. Porque he sido yo quien, con cada paso, me ha acercado al abismo. En su último pensamiento, el protagonista se da cuenta de lo que siempre ha sabido, pero nunca quiso aceptar. La perversidad que lo condujo a este final no era una fuerza externa, sino una manifestación de su propia naturaleza. Lo había alimentado, lo había buscado, y ahora, al final, se entregaba a él con la paz de quien ya no puede escapar. La última visión que tiene es la de la cuerda tensándose, su cuerpo suspendido en el aire, la conciencia disolviéndose lentamente. El mundo deja de existir. Y el demonio, finalmente, sonríe. Este capítulo muestra el desenlace definitivo, donde la muerte llega no solo como el castigo final, sino como la culminación de una vida llevada por la perversidad interna. El protagonista se enfrenta a su fin, no con temor, sino con una revelación de su propia naturaleza. Capítulo 15. El eco de la condena. La ejecución ha terminado, pero en las sombras, donde las sombras se desvanecen con el tiempo, persiste una presencia. El narrador ya no está entre los vivos, su cuerpo ya no existe, pero su espíritu, atrapado en la espiral de su propia perversidad, sigue resonando en los pasillos de la muerte. La ciudad, indiferente, ha seguido su curso. La prisión se ha vaciado de voces, los ecos de los pasos de los guardias se han desvanecido. La multitud que se congregó para ver el último acto de un hombre ya ha vuelto a sus quehaceres, a sus vidas cotidianas. Nada se ha detenido, nada ha cambiado. Y, sin embargo, algo ha sido alterado para siempre. La perversidad que guió al protagonista en su vida, que lo arrastró a la muerte, ha dejado una marca indeleble. El reloj avanza con una precisión inquebrantable, como siempre lo ha hecho. El mundo sigue girando, pero para él, todo ha quedado atrás. El protagonista, ahora como una sombra perdida en el vacío, contempla el eco de sus propios actos. ¿Realmente murió? La pregunta, que podría parecer absurda, persiste en su conciencia, como un susurro en la oscuridad. El demonio, que tan persuasivo fue en los últimos momentos de su vida, sigue presente en la neblina de sus pensamientos. No está muerto, no lo estará jamás, porque la perversidad de su alma no tiene final. Ha sido consumido por su propia naturaleza, esa naturaleza que le permitió transitar por los caminos más oscuros sin nunca dudar, sin nunca cuestionar. Y ahora, su castigo no es la muerte física, sino la eternidad de vivir en la conciencia de sus actos, de la decisión irrevocable de seguir al demonio en su propio viaje hacia la destrucción. Pero el protagonista también sabe algo más. La perversidad no lo dejó solo. Aunque su vida fue una lucha con su propia mente,
con sus deseos más oscuros y sus compulsiones más irracionales, en su muerte, ha dejado un legado. La perversidad no desaparece con la muerte, se traslada, se infiltra, y quienes viven y siguen siendo tocados por su influencia, son los nuevos portadores de esa sombra. En su tumba, bajo el manto de la indiferencia del mundo, el hombre no ha descansado. Los ecos de su historia no se apagan. A cada ser humano, a cada alma que cruza el umbral de la conciencia, le llega la semilla de su propia perversidad, el mismo susurro que lo llevó a su fin. Él no es el único, no lo será nunca. Es un reflejo de todos, de aquellos que, como él, son arrastrados por las corrientes invisibles de sus propios deseos, de sus propias contradicciones internas, de su propia naturaleza humana. El demonio de la perversidad nunca muere. En cada uno de nosotros, en cada pensamiento impulsivo, en cada acción irracional, se esconde su eco, su influencia. ¿Quién no ha sentido alguna vez el impulso de hacer lo que sabe que no debe? ¿Quién no ha sucumbido, siquiera por un momento, al impulso de la autodestrucción? Todos somos, de alguna manera, víctimas de esta fuerza oculta. El protagonista lo entendió demasiado tarde. Su final no fue la liberación, sino la perpetuación de su condena. Al confundir la libertad con la muerte, al creer que la muerte era la única salida, se selló su destino, una existencia infinita en la desesperación de su propia mente, condenado a contemplar el horror de lo que fue y lo que nunca debió ser. Y mientras su alma, finalmente liberada de su cuerpo, se desvanece en la eternidad, su historia persiste. La perversidad, como siempre, aguarda en las sombras, esperando a su próximo anfitrión. No me liberé al morir. Solo comprendí, demasiado tarde, que la perversidad no tiene fin. Solo cambia de forma. Y en cada vida, en cada alma, se manifiesta una vez más. Este último capítulo cierra el ciclo de la vida del protagonista, haciendo eco de la reflexión final sobre la naturaleza humana y la perversidad que habita en todos. La muerte, lejos de ser la liberación que él esperaba, se convierte en la perpetuación de la condena, y la historia, una vez más, se convierte en un aviso sombrío para todos aquellos que se ven arrastrados por la misma fuerza destructiva. Y así concluye nuestra narración de El demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias fascinantes, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.